Caso 22. Me vino a ver una chica de 19 años, que por el deseo de hablar con su abuelo muerto, del que no se había podido despedir, había comenzado a hacer espiritismo. Durante 4 años lo va a practicar una media de 3 veces por semana, ella sola. Los casos que practican el espiritismo solos y no en grupo son peores, pues implica una notable costumbre de practicarlo. Además, la chica comenzó a practicar tímidamente hechizos y maleficios. A esta cada vez mayor afición por la magia y la brujería se unió una sensación de tristeza, de cansancio y de no querer salir de casa, reduciendo su vida social al mínimo, aunque conservando su empleo y amigas. A la pregunta de si había sucedido algún hecho extraordinario, ella y su hermano, que era un buen cristiano, contestaron que las luces se encendían solas, que notaban olores a azufre en la habitación de ella, y que en una tarde de verano, en que todas las ventanas de la casa estaban abiertas, estaba haciendo espiritismo. El espíritu le dijo que le dejara en paz, y ella insistió. Así que repentinamente todas las ventanas y puertas de la casa se cerraron, rompiéndose los cristales de varias de ellas. Resulta interesante remarcar que haciendo espiritismo, esas entidades le dijeron que no podían dañarle. ¿Por qué?, preguntó ella. Porque Dios no nos lo permite, respondieron. Y añadieron, pero debes dejarlo de hacer. Es curioso que ellos mismos le advirtieran que debía dejarlo de hacer. Con todos estos antecedentes, yo daba por supuesto que esta chica iba a estar posesa. Cuando empecé a rezar por ella, sintió que se mareaba. Cada vez se mareaba más, aunque seguía en silencio y sentada. Después comenzó a sentir escalofríos, aunque siguió sin entrar en trance. Finalmente sintió como si alguien le propinara una patada en el costado. Quedó dolorida durante mucho rato, pero cada vez se fue sintiendo mejor, hasta que dejó de sentir todos estos síntomas. Al final se sintió bien. Toda la oración había durado 1/4 de hora. La chica había entrado con ojeras muy pronunciadas, y al acabar la oración, su hermano y yo nos dimos cuenta de que ya no estaban esas ojeras. No solo eso, su cara dura y sombría antes de entrar en la capilla, la encontramos cambiada. Era como si estuviera llena de luz, más suave, más aniñada, más dulce. También se sentía liberada de un peso que le oprimía en el pecho desde hacía tiempo. La gran duda que me quedaba después de su liberación era por qué esta chica no había quedado posesa con ese historial. Finalmente pensé que las oraciones de su hermano, que era muy buen cristiano, la habían preservado, así como el hecho de haber empezado todo por amor a su abuelo, por el ardiente dolor que le producía el hecho de no haberse podido despedir de él. El exorcismo tuvo lugar a pesar del hecho de que ella había dejado bien claro que, y cita, «Yo creo en Dios, pero no en la iglesia ni en los curas». Fin de la cita. Estoy seguro de que Dios permitió que el exorcismo tuviera éxito tan pronto para que ella se acercara a la iglesia y sus sacramentos. Ella era débil y había venido más bien animada por su hermano. Si el camino para su liberación hubiera sido más arduo, no hubiera continuado y no se hubiera logrado nada. En otros casos, no obstante, Dios exige fe en la Iglesia y un cambio de vida que preceda a la liberación. Pero como se ve, Dios decide, caso por caso,
el nivel que exige a cada uno para obtener la liberación. Caso 23. Una señora de 50 años llegó a mi parroquia trayendo a su hijo de 14 años para que lo mirase. El hijo padecía ataques epilépticos, pero el médico les había dicho que no lo tenía muy claro a juzgar por las pruebas que le había hecho. Estos fueron los vagos síntomas que le habían hecho venir hasta mí, o por lo menos así me los explicó. Si bien añadió que la razón que le había hecho sospechar que su hijo podía tener algo que tuviera que ver con la posesión, era que una familiar suya que les odiaba estaba muy involucrada en la magia. El chico no solo no creía en Dios, sino que además era muy contrario a todo lo religioso. Se trataba de un joven lleno de orgullo y con un gran desprecio por los sacerdotes. Solo había ido por contentar a su madre después de mucha insistencia. Oré largamente, durante casi un cuarto de hora, por el chico que no mostró ningún síntoma de presencia maligna. Ante mis preguntas de si sentía algo mientras oraba por él imponiéndole las manos, respondía que nada. Con lo cual les dije a ambos que no veía ningún signo en él que me hiciera pensar que sufría algo demoníaco. Aun así, dada su nula colaboración, el chico había rehusado hacer la más pequeña petición a Dios, diciendo que todo eran tonterías. Le dije a la madre que si algún día su hijo se convertía, creía y empezaba a orar, que podían volver y oraría de nuevo. Aunque las posibilidades de encontrar algo que tuviera que ver con el demonio eran mínimas, dado que los síntomas que me había explicado no hacían sospechar la presencia de nada maligno. Pero dado que no había colaborado nada, no se podía excluir al 100%. Pues si la persona no quiere colaborar, si no ora, si no tiene fe, y desprecia la ayuda que se le brinda, entonces el espíritu tiene muchas posibilidades de poder esconderse, y no ofrecer manifestación alguna. Es como si estuvieran fuertes dentro de la persona. Cuando ya salíamos de la iglesia, bajando por las escaleras de la entrada, la madre me comentó de pasada que ella, una vez salir a un santuario, se había sentido muy mal, con ganas de vomitar. Le dije que ya que estaba allí, si quería que orara por ella antes de marcharse, que lo podía hacer. La señora lo pensó, y me contestó que bien. Entramos de nuevo en el templo. Tenía yo la intención de hacer una breve oración, y que se fuera tranquila, sin albergar en su corazón temor alguno a posibles influencias preternaturales. Pero cuál fue mi sorpresa al empezar a orar por ella ante el sagrario, cuando oí que decía que sentía ganas de vomitar. Mi oración por ella duró 1 hora y media. Durante ese tiempo, la señora emitía un tipo de eructo muy especial que suelen tener las personas a las que se les ha hecho un maleficio, cuando se ora por ellas. Es un eructo muy prolongado, no breve como el normal, sino es como si recorriera hacia arriba todo el esófago y la faringe hasta salir por la boca. Así estuvo durante 1 hora y media. A pesar de que había comido 2 horas antes, no vomitó nada, pero continuamente escupía saliva. Como ya he dicho, estuve orando por ella durante 1 hora y media, en la que intercalé varias horas canónicas de mi breviario, que ese día llevaba retrasado. Al cabo de ese tiempo ya se sintió bien, perfectamente bien. Liberada ya la señora de aquella influencia, le hice algunas preguntas, y me dijo que sí, que desde hacía tiempo se sentía muy triste, y con problemas de salud. La presencia de estos espíritus no se limita nunca a efectos físicos, sino que va acompañada de una continua sensación de tristeza. ¿Era posible, por lo tanto, que alguien le hubiera podido hacer un maleficio, como ella sospechaba? No lo sé. Lo cierto es que había estado padeciendo una influencia maligna, y este hecho nos hacía sospechar
que quizá el hijo también padeciera algo. Pero si era cierto que en él estaba actuando un demonio, se hallaba muy oculto. Hasta que el Señor no tocase su alma y se acercase a Dios, hubiera lo que hubiera en él, seguiría oculto. Caso 24. El hombre que vino a verme de 40 años comenzó refiriéndome que ya de pequeño había escuchado una conversación en la que su abuela decía que se le habían aparecido unas almas, y que posteriormente, estando solo en casa, oyó un llanto y vio algo en un espejo, algo que no recuerda, pero que le hizo salir corriendo de casa. Alguna vez más vio algún espíritu. Los años pasaron sin nada especial que contar, salvo que siempre sufrió una cierta tendencia a la depresión e incluso al suicidio. Tenía un gran rechazo a la Iglesia y los sacerdotes. Comenzó a practicar esoterismo, concretamente espiritismo, con frecuencia. Hasta entonces se le habían aparecido espíritus humanos de difuntos, pero varios meses después, por primera vez, se le apareció el demonio. Se le apareció con una especie de máscara que le recordaba a las de tipo veneciano. No le vio la cara, pero el gesto y la mirada eran de burla. No recuerda nada especial del cuerpo, lo único que veía de forma clara era que su cara estaba cubierta de esa máscara. Fuera de este episodio, la vida siguió normal. Aunque, según me decía él, no notaba que se iba llenando de soberbia, pensando que llegaría a ser un gran mago. Había avanzado en el camino del ocultismo, y ya hacía conjuros e invocaba a los espíritus para pedirles cosas. Entre 1 y 2 años estuvo muy metido en el tema de videntes, astrología, tarot y espiritismo. Pasaron 2 años más hasta que vino a verme. Vino a verme por los siguientes síntomas. Se despertaba de repente y notaba una presencia a su lado, o escuchaba un parloteo que no entendía. Sentía en la cara como si recibiera repentinamente una gran luz. Cuando pasaba eso, ya no se podía dormir, a pesar que no le daba ningún temor el haber tenido esa sensación. Veía luces a veces, pero tenía que cerrar los ojos porque le escocían mucho. Una vez resistió, a pesar del escozor de los ojos, y enfocó su vista hacia esas luces que le parecieron como muy lejanas. Esas luces se le iban acercando. La exacta sensación que tuvo al mirarlas fue muy precisa, entendió, así me lo dijo, que eran viejos sabios con sentido del humor. Le daban paz e incluso risa, y uno se materializó con forma de ojo. Sentía que le sonreían, aunque no les veía con cuerpo físico alguno. Esa experiencia la recuerda como agradable, pero todas las demás experiencias fueron desagradables, y le infundieron temor. Las presencias a su lado y los olores cada vez más le producían temor. Una noche incluso vio a un hombre en su casa que se burlaba. Lo vio tan claro, de un modo tan visual, que creyó que era un ladrón y le increpó. El intruso se escondió en la casa. Al esconderse y no encontrarlo, sintió miedo, y se fue haciendo consciente de que aquel hombre pertenecía al mundo de lo preternatural, de manera que no llamó a la policía, y se fue a la cama. Más tarde, esa noche volvió a sentirlo cerca, y se quedó paralizado en el lecho sin poderse mover, ni gritar, muy asustado. En esa época, asimismo, comienza a sufrir depresiones muy fuertes. Ya había sufrido antes depresiones, pero en ese momento más intensas. A raíz de una amistad con cierta persona, fue acercándose a Jesús. Ese acercamiento provocó un cambio de vida cada vez mayor, un cambio a mejor.
hacia Dios. Después de una tregua que duró un mes sin sentir nada extraño, vio un día 3 caras de demonios como si estuvieran apoyadas sobre el borde superior de la puerta entreabierta. Él se asustó, oró y se marcharon. Pero, aunque se habían marchado, comenzó a tener cada vez más miedo de esas presencias que aparecían en su vida. También volvieron las depresiones que le habían dado un respiro durante un tiempo. Finalmente fue a consultar a un sacerdote de su ciudad, porque al ver al demonio sintió que el demonio lo que quería era matarle. El sacerdote le indicó que fuera a ver al exorcista de la diócesis. El exorcista le trató con frialdad, le tomó por loco y no hizo nada. El sacerdote que tenía el nombramiento de exorcista en esa diócesis era alguien sin ningún interés por esta materia, y que despachaba los casos que venían a verle con prisa, con desgana y con la sola ayuda de una breve lista de preguntas. Este sacerdote era el primer admirador de su propia ciencia y buen sentido común. Como es lógico, nunca encontró ningún poseso. De haber estado yo poseso, antes me hubiera puesto en las manos de Martín Lutero o en las de Martin Luther King que en las de él. Así que el pobre hombre, que había ido a verle en busca de ayuda, entendió que de él no iba a lograr esa ayuda. Finalmente la providencia hizo que oyera hablar de mí y vino a verme. En la primera cita, por una urgencia que tuve, no pude ir. Así que telefoné a un sacerdote que colaboraba conmigo en este ministerio, el cual le atendió, y consideró que sí, que era un caso auténtico, y le exorcizó durante 1 hora. 1 hora en la que, aunque estaba consciente, gritó, se convulsionó, y se manifestaron 3 demonios, que salieron. Durante la sesión, el poseso estaba consciente, y cuando hablaba lo hacía con su propia voz. A veces le profería blasfemias, gritos, y tenía un comportamiento que, aun estando consciente, sentía claramente que no procedía de él. En la segunda sesión, 2 semanas después, estuvimos 3/4 de hora. Ya no había dentro ningún demonio que le poseyera, solo sentía cómo el demonio le movía el cuerpo con un temblor continuo. Para prepararse a la tercera sesión, decidió dedicar 3 días al ayuno y a la oración. Me preguntó cómo hacer el ayuno. Dado que se trataba de 3 días seguidos, le aconsejé que hiciera el ayuno eclesiástico y que por tanto hiciera una comida normal al día, pero que no dejara de hacer una frugal colación por la mañana y otra por la noche. De lo contrario, 3 días seguidos podían debilitarle en exceso, tener mareos, náuseas e impedir la oración. El ayuno debía ser una ayuda a la oración, no el impedimento de ésta. Durante una mañana de esos 3 días se sintió muy mal. Hay que explicar que años antes, siguiendo el consejo de un libro de magia, había ingerido una sustancia para tener siempre junto a sí a la mujer a la que entonces amaba. Esto había ocurrido años antes, pues bien, en el segundo día de ayuno por la mañana se sintió cada vez peor. Finalmente vomitó una sustancia entre verde y amarilla, aunque no tenía nada en el estómago, pues aquel día había sido de ayuno. Además, al vomitar, sintió como si echara fuera de sí una bocanada de fuego. Era consciente de que aquel vómito no era un vómito normal, sino que estaba echando fuera de sí algo maligno. Esa tarde tuvo lugar la tercera sesión de exorcismo, en la que sólo sintió un gran amor de Dios. Lloró, se puso de rodillas, y nos dimos cuenta de que ya estaba liberado. Recé por él al día siguiente.
pero sólo para confirmar una vez más que nuestras oraciones y sus 3 días de ayuno le habían liberado completamente. Se marchó contento y renovado en su cuerpo y en su espíritu. Siguió viniendo a la parroquia en meses siguientes sin dar síntoma alguno de influencia demoníaca. Su vida continuó en un gran fervor y amor a Dios. Al cabo de 2 años, esa vida de oración se volvió a debilitar y finalmente desapareció a causa de una relación concubinaria con una mujer. No se podían casar, ya que él estaba separado de su mujer. Ella le había dejado antes de venir a verme la primera vez, pero el sacramento existía. Así que, como no podían casarse, vivieron juntos durante casi 1 año. El resultado fue que su vida espiritual desapareció completamente, ya que sentía que lo uno y lo otro no podían coexistir. Pero 1 año después comenzó a hacer oración, sin dejar a la mujer con la que convivía. Y poco a poco fue tomando fuerzas para vivir en gracia de Dios y dejar aquella relación en una mera amistad.